Bueno, vamos a ver la introducción al tema número 2 de geometría analítica. Bueno, el 3 más bien, que trata acerca de la división de un segmento dada una razón. ¿A qué quiere decir? eh, pues que se va a dividir el segmento en una razón. Bueno, lo que hagan de cuenta, nosotros tenemos pues un segmento, ¿no? Por ejemplo, AB. Entonces, si yo digo que quiero una quinta parte del segmento, o sea, quiero una quinta parte, entonces tendría que dividir el segmento en 5 partes iguales. 2, 3, 4, ¿no? Bueno, ahí más o menos se ve, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, supongamos que de ese segmento yo quiero, pues, ¿qué punto se ubica a la quinta parte de este segmento? Entonces, por ejemplo, sería aquí un punto P, ¿no? Y vamos a suponer, bueno, ahora yo quiero saber a qué razón se ubica, por ejemplo, el 3 quintos. Entonces aquí es un quinto, 2 quintos, 3 quintos. Entonces aquí sería el punto 2. Aquí serían 4 quintos, aquí 5 quintos, o sea, el entero, ¿no? Entonces, para entender mejor el tema, pues digamos que establecemos una unidad de medida. Ajá. Esa unidad de medida, pues es nuestro segmento. Si conocemos la distancia que hay entre el punto A y el punto B, bueno, pues eso será eh, pues la unidad del segmento, ¿no? Pero si no conociéramos esa distancia, porque realmente aquí la distancia que mide de A a B, pues es irrelevante, entonces la llamamos por cualquiera de las variables. Por ejemplo, una distancia K, ¿no? O una distancia eh, M o N, etcétera, la que ustedes gusten, eh, pues aplicar, ¿no? Para encontrar el punto, ajá, según una razón, pues existen dos fórmulas. Una de ellas es, por ejemplo, que la x que se ubica a la razón dada es igual a x1 más r por x2 menos x1. Y la otra es xr es igual a, si no mal recuerdo, creo que era x1 más x2 por r entre 1 más r, si no mal recuerdo. Si no, pues bueno, ahorita lo consultamos. Bueno, ya saben que pues, todo esto es improvisado, ¿no? Bueno, realmente la segunda parte, el curso, al menos que es de la lista de reproducción de geometría analítica, no va a ir enfocado a la segunda fórmula, sino va a ir enfocado a la primera. Y sí, son diferentes, ¿ok? Bueno, entonces, eh, creo que no me equivoqué, ¿eh? Sí, es x1 más x2 por r entre 1 más r. Sí, está bien. Bueno, entonces, ¿de dónde salen estas fórmulas? Que aquí es lo importante. O sea, de esto trata el video. Ajá, porque acuérdense que todo lo tenemos que pensar, ¿sí? Aquí no es una receta de cocina, sino debemos entender de dónde viene cada una de estas fórmulas. Entonces, como tal, pues estas son las dos que vamos a utilizar. Obviamente, homólogamente para Y, pues también. Pero bueno, lo que les digo, el objetivo del video es prácticamente entender de dónde vienen estas dos fórmulas. Entonces, imaginemos un plano cartesiano, ¿ok? Entonces, y X. Y vamos a suponer, bueno, me quedó creo que mucho acá la X. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un punto A aquí y yo tengo acá un punto B. Entonces, aquí para X2, este sería X1, Y1 y este de acá sería Y2. Y vamos a suponer que en esta unión de segmentos, ¿sí? Yo quiero encontrar a qué razón está el punto, por ejemplo, P. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahora sí que la ubicación entre, bueno, no sé cómo explicárselos, pero el punto P, pues es un punto, ¿no? Que está ubicado a una cierta fracción del segmento. Más bien, yo creo que esa es la palabra adecuada, a cierta fracción del segmento, ¿sí? Entonces, este punto de aquí, pues yo lo voy a llamar XR y a este lo voy a llamar YR. Listo, ¿sí? Entonces, pues vamos a trazar ciertas líneas. Entonces, trazo la primera línea punteada hasta acá, la otra línea punteada hasta acá. Y observen, para los puntos A y B se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Ahora, si yo prolongo las líneas hacia el segmento, bueno, perdón, hacia el punto P, nos daremos cuenta que aquí se forma otro triángulo rectángulo. Y si ustedes observan,
son triángulos semejantes. ¿Por qué razón? Me van a decir, bueno, si ustedes recuerdan, en su curso de geometría euclidiana, hay un teorema que se conoce como el teorema de Tales, que nos dice que dos triángulos van a ser semejantes si al trazar una paralela a cualquiera de sus lados, ¿sí? Bueno, más bien, al trazar una paralela a cualquiera de sus lados, se obtienen dos triángulos que son semejantes. Eso es lo que enuncia el teorema de Tales, ¿vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la paralela en dónde está, pues es esta de aquí, ¿ok? Entonces, se dice que sus lados son proporcionales. Entonces, a eso nos referimos con una razón, ¿sí? Que bueno, más bien, no sé por qué lo manejan así el tema. Yo creo que más bien sería la división de un segmento dada, este, pues no sé, una ubicación fraccionaria o algo así, porque una razón es cuando prácticamente obtenemos, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos una mezcla de un agua de limón, ¿no? Dos limones por cada una de azúcar, ¿no? Entonces, esa es una razón. Por cada dos limones les voy a echar una de sal, ¿sí? Aquí en este caso, les digo, para lo que nos enfocamos prácticamente en las vocacionales, o bueno, al menos así como a mí me dieron el tema, lo hacen ver de otra manera. No es tanto como una razón, sino más bien es una ubicación, ¿sí? Dada la fracción del segmento, ¿no? Entonces, es así como yo lo voy a explicar. De todas maneras, ahorita les voy a explicar dónde sí sale esa razón, ¿no? Porque ahí tenemos que checar prácticamente cuántos pedazos del segmento son con respecto a otro, ¿sí? Entonces, bueno, si los lados entonces son proporcionales, ¿sí? Entonces estamos de acuerdo que la razón o la fracción, ajá, de ubicación para este punto sería dada por esta distancia de aquí, porque acuérdense, el teorema de Tales como era, era siempre el lado chiquito entre el lado más grande. Entonces, ¿cuánto mide el lado chiquito? Bueno, por diferencia sería XR menos X1, ¿ok? Entre el lado más grande, que sería de X2 a X1. Y de la misma manera, ajá, ¿cómo se obtiene la otra razón? Bueno, por ejemplo, para las Y's, ¿no? Es el lado chiquito, que sería Y1, perdón, sería YR menos Y1 entre Y2, que es el del triángulo más grande, menos Y1. Ajá, y de la misma manera, ahora para las hipotenusas, sería de A a P entre A a B. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, si ustedes se fijan, esta es la razón de quién, la que nos va a dar en qué ubicación está el punto P, ¿sí? Entonces, si yo tomo en este caso estos dos términos y este término de aquí con este término de acá, entonces podríamos decir que la razón es igual a XR menos X1 entre X2 menos X1. Si este yo lo paso multiplicando, entonces me quedaría como R por X2 menos X1 es igual a XR menos X1. Y si esta X1 la paso sumando del otro lado, entonces me quedaría que XR es igual, está restando, la paso sumando, entonces sería X1 más R por X2 menos X1. Y homólogamente para Y, digo, no lo voy a hacer para Y para no hacer tan largo el video, pero si usted desea intentarlo, si usted se va a dar cuenta que sale prácticamente lo mismo, pero en términos de Y. Vean, estoy poniendo aquí X, ¿vale? Entonces, estas son las fórmulas que como tal nosotros usamos en el tema, nada más, no se usan otras. Es esta de aquí y esta de acá, para que usted pueda anotarlo en su formulario, ¿vale? Nada más. Ahora, ¿cuál es la que usan o que preguntan, por ejemplo, en los exámenes de admisión? Porque eso sí lo quiero aclarar, ¿sí? La razón que tomamos en este tema es la que va desde el punto de inicio hasta el punto que quiero saber entre el inicio y hacia el final, ¿vale? Entonces, es lo mismo que les digo. La razón, nuevamente lo voy a repetir, la razón que tomamos aquí es la que va desde el punto inicial hasta el punto que deseo conocer, entre la que va desde el inicio hasta el final, ¿ok? Yo espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Estas fórmulas son las que vamos a aplicar para todos los ejercicios que vamos a ver, ¿sí? Eso sí lo quiero aclarar. Ahora, ¿cuál es la que, por ejemplo, a ustedes les preguntan en los exámenes de admisión? Bueno, ahí la razón que toman ya es muy distinta, ¿sí? Y de hecho, si ustedes a mí me preguntan, creo que usando estas fórmulas es más sencillo de entender, porque la otra a mí como que no me gusta tanto. O sea, sí,
Es más una razón que, pues, es como les digo, una fracción de ubicación, o al menos así yo lo entiendo. Si a alguien no le gusta, pues bueno, ahí me lo hace saber en los comentarios y ya podríamos cambiar tal vez la sintaxis, ¿no? ¿Cuál es la razón que toman en los exámenes de admisión? Bueno, la que hace es desde el inicio al final, perdón, del inicio al punto que quiero conocer, entre desde el punto que quiero conocer hasta el final. Esa es la razón que, por ejemplo, pues nos dan. Entonces, las fórmulas que se obtienen, pues sería de XR menos X1, o sea, de aquí a acá, y hagan de cuenta que en lugar de tomar el triángulo rectángulo así, nosotros tendríamos que tomarlo de esta manera, así. Este está aquí está bien, pero el otro triángulo rectángulo se tendría que tomar desde acá, ¿vale? Entonces sería el chiquito, ajá, que es XR menos X1, entre el grande, y el grande es de X2 menos XR. Y lo de la misma manera para YR menos Y1 entre Y2 menos Y. Yo la verdad es que estas fórmulas nunca las he visto en ningún libro, bueno, al menos no en la bibliografía que yo he consultado, la que usan más es esta. Y de hecho, es como les digo, si ustedes estos términos, por ejemplo, si ustedes agarran esta y esta de aquí, entonces les sale que R es igual a XR menos X1 entre X2 menos XR. Entonces, observe, si este lo pasamos para acá, entonces sería R por X2 menos XR, igual a XR menos X1. ¿Para qué aplico la propiedad distributiva? Que sería R por X2 menos R por XR igual a XR menos X1. Entonces, este lo paso para acá, este lo paso para acá. Entonces sería R por X2 más X1 igual a XR más R por XR. Y si yo factorizo aquí XR, pues me quedaría como 1 más R, ¿no? Más los términos que tengo en el primer miembro, ¿no? De la igualdad. Entonces, bueno, voy a tener que borrar porque no me da espacio. Entonces, si este lo paso para acá, entonces obtengo que XR es igual a X1 más, perdónenme, este es X2. Disculpe, era X2. Entonces, sería R, bueno, sería X1 más R por X2 entre 1 más R. Y de ahí sale la segunda fórmula que les había dicho. ¿Sí? Nada más que fíjense aquí cómo toman la razón. La toman del inicio al punto que quiero conocer, entre el punto que quiero conocer hasta el final del segmento. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente de ahí vienen esas fórmulas y es importante conocerlas, ¿sí? Sobre todo entender, ¿no? Ahora, notas con respecto al tema. Eh, aquí es muy importante desde qué punto hacia qué punto nos dirigimos, ¿sí? Porque, bueno, ya dejando a un lado esta parte, porque les digo, el curso pues no lo vamos a enfocar pues con respecto a esto, ¿sí? Porque de hecho, si ustedes ocupan las fórmulas, sí salen cosas diferentes, ¿eh? Por eso les digo, no es lo mismo. Entonces, bueno, lo voy a prolongar así como lo teníamos anteriormente. Ok, entonces, observen muy bien. No es lo mismo, ajá, si voy de A hacia B que de B hacia A, porque por ejemplo, si el punto se está ubicando a 2/5, entonces, si lo ubico desde A hacia B, entonces el punto está en 2/5, ¿sí? Viéndolo así, y el otro aquí. Pero ¿qué pasa si la razón la dirijo, por ejemplo, de B hacia A? Entonces ya no sería 2/5, sería ¿cuánto hay aquí? ¿1/5? ¿2/5? Entonces la razón sería 3/5. Y para la otra sería ¿quién? 1 y 2/5. Yo espero que se entiendan, ¿vale? A mí no me gusta eso porque hay algunos maestros que les dicen, no, es que la razón siempre va de izquierda a derecha, ¿no? Y si va al revés, entonces la razón es negativa. No, aquí para que no se me confundan con que si la razón es positiva o si negativa, eso solamente existe si ustedes siempre toman como referencia cuando va desde el izquierdo hacia la derecha. Pero si ustedes no lo quieren tomar así, también lo pueden tomar desde dónde hacia dónde. De todas maneras, el problema siempre les va a decir desde qué punto hacia qué punto se va a dirigir su razón, ¿vale? Otra cosa que también es importante mencionar, bueno, aparte del sentido, o sea, es como les digo, si lo toman de A hacia B, toma una forma, pero si toman de B hacia A, es otra completamente diferente. Entonces, por favor, no vayan a caer en ese error. Ahora, para lo que es
Si el punto, por ejemplo, está 2 veces más a la distancia de alguien, bueno, ahí también es importante aclararlo. Vamos a ver algunos ejercicios, de hecho es de los últimos que vamos a ver, ¿sí? Porque a veces nos dicen, si el punto P está 3 veces más que de A, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si tomamos algo así como referencia, en donde el punto P, si quiere póngale pausa al video para que lo pueda repetir, si el punto P se encuentra 3 veces más de distancia que de A, entonces podríamos decir que, por ejemplo, mi punto P está aquí, 3 veces la distancia, ¿no? Si mi distancia de referencia es esta, vamos a suponer K, entonces de aquí a acá, ¿cuánto mide? Pues 3K, ¿ok? Pero ojo, ese punto P se puede encontrar ya sea adentro o afuera del segmento, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Bueno, si yo estoy diciendo que se encuentra 3 veces más de un punto que del otro, este punto P, por ejemplo, podría ubicarse, por ejemplo, ¿dónde estará? Bueno, ubicarlo. Bueno, no sé si del lado derecho o del lado izquierdo, para que me entiendan mejor. Um, 3 veces más de A que de B. Ok, entonces, si por ejemplo, yo pongo, por ejemplo, aquí A y acá pongo, por ejemplo, hasta el punto B, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pongo el punto P, ¿ok? Entonces, si estamos diciendo que A se encuentra 3 veces más de P que de B, entonces, ¿cómo ubicaríamos nuestro punto? Pues sería aquí. Si mi unidad de medida es prácticamente la segunda parte del enunciado, porque así siempre nos lo dicen, ¿sí? De hecho, por ejemplo, siempre nos dicen cosas como, mm, de manera que, por ejemplo, dista 5 veces más de A que de B, por ejemplo, ¿no? Bueno, son cosas que vienen así, ¿no? Que siempre dista 5 veces más de A que de B, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, para hacer el ejemplo, es que dista 3 veces más de A que de B. O sea, ¿qué quiere decir que dista 3 veces más de A que de B? Bueno, acuérdense, la segunda parte de nuestro enunciado es prácticamente nuestra unidad de medida. Entonces, aquí es irrelevante. Vamos a suponer que esa unidad de medida mide K. Y si me está diciendo que mide 3 veces más de A que de B, o sea, 3 veces más. O sea, 1, 2 y 3. Entonces, de aquí a acá me diría 3K, ¿vale? Y la razón cambia. Ojo, el problema siempre nos va a decir si el punto se encuentra afuera o adentro, porque les digo, puede tomar dos interpretaciones. O el punto se encuentra adentro o el punto se encuentra afuera. Y si no nos lo dicen, pues tendríamos que hacer dos casos. De hecho, así muchas guías de exámenes o así, les ponen un enunciado así y al final del problema les ponen entre paréntesis dos casos, porque justamente a eso se refiere. O el punto está afuera o el punto está adentro. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es la introducción al tema. Yo espero que le puedan entender. De todas maneras, los ejercicios que vamos a hacer son pues de una complejidad más o menos alta. Eh, pues este tipo de ejercicios pues ya los dejaríamos como que hasta el final, porque realmente es como que lo más complicado, ¿no? Igual, de la misma manera, si a nosotros nos piden puntos de trisección, quiere decir que el punto se va a dividir en 3 segmentos iguales. Entonces, también vamos a ver de dónde sale la fórmula del punto medio. Entonces, justamente sale de ahí. Si la razón es un medio, pues estamos de acuerdo que entonces nos vamos a ubicar a la mitad del segmento. Y también vamos a ver cómo es que sale esa fórmula, porque como les digo aquí, no se trata de la receta de cocina, ni tampoco se trata de aprenderse las fórmulas, sino se trata de entender y razonar qué es lo que estamos haciendo. Así ustedes de esa manera van a manejar una memoria a largo plazo.